Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura hoy en el Salmo 103 son los versículos 15 al 18. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Tenemos otra lectura en Isaías capítulo 40 y el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y finalmente, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, que es la cita que hace el apóstol Pedro de Isaías, capítulo 40 y el versículo 6. Ayer señalamos en el bosquejo del Salmo 103 que venimos repitiendo cada día de esta semana. La intensidad de la alabanza en el versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego la extensión de la alabanza desde el verso 2 al 22, desde la esfera personal, versículo 2 al 5, y desde la esfera nacional. Y es aquí donde nos encontramos hoy en los versículos 15 a 18 y hoy vamos a terminar con esta segunda parte. Este hermoso himno se clasifica dentro del género de alabanza y gratitud. Comienza y termina utilizando como marco una convocatoria a bendecir a Dios. Exalta la bondad y el poder de Dios y sus actos a favor del salmista y a favor del pueblo de Dios. Para convencer y emocionar al lector, el autor utiliza diferentes paralelismos. Hemos mencionado uno el primer día de nuestro devocional, que incluso algunos me pidieron luego lo pusiera en las notas. Pero hay también otras figuras del lenguaje, en este caso el paralelismo sintético, que encontramos en el versículo 1 y el versículo 2 y que se repite también en el versículo 9 y el versículo 10, donde dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso se llama paralelismo sintético. Luego está el antitético, que es una aparente contradicción, diríamos. Versículos 15 y 16, dice el hombre como la hierba son sus días, que son los que hemos leído hoy, y el 17 y 18, contrastando la fragilidad del hombre con la eternidad de Dios, de su misericordia, y cómo su justicia se manifiesta sobre aquellos que le temen y guardan su pacto. Y luego hay también un paralelismo parabólico, en el sentido de que encontramos en los versículos 11 al 13, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que vemos estas figuras de lenguaje que nos ayudan a grabar estos conceptos en nuestra mente y corazón.
La profunda piedad del salmista, su emoción y su comprensión de Dios se muestran en estas combinaciones de palabras e ideas, como pecados y dolencias, vida y sepulcro, juventud y águilas, cielo y tierra, oriente y occidente, padres e hijos, vida, hierba, pacto y preceptos. En este caso, el Señor es el gran protagonista de la vida, de la historia personal y también de la historia del pueblo. En contraposición a las dudas acerca de la presencia del Señor que pudimos encontrar en otros salmos anteriores, el salmista afirma de manera explícita su cercanía y lo demuestra con un caudal de verbos y cualidades. Dios perdona, rescata, cubre de amor y compasión, colma de bienes, rejuvenece, hace justicia, defiende, reveló sus obras, es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor, no guarda rencor eternamente, no nos trata conforme a nuestros pecados, echó nuestras transgresiones, conoce nuestra condición, siempre está con los que le temen y su reinado domina sobre todos. En los versículos que hemos meditado ayer encontramos lo que algunos llaman la geometría de la gracia. Versículos 11 y 12, la altura de los cielos, así es su misericordia, la anchura del oriente al occidente. Y si fuéramos a Miqueas 7:19, veríamos allí su profundidad, porque echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y si tomamos Efesios 3:18, vemos las dimensiones del amor de Dios, las cuales debemos comprender tal como lo pide el apóstol al Señor. Por eso es realmente interesante detenerse y mirar todas estas características tan extraordinarias de un salmo donde no vemos nubes oscuras, donde no vemos situaciones de queja, donde no hay expresiones de dolor, sino más bien un despliegue de la grandeza de Dios, de su obrar misericordioso a favor de los que le temen, de cómo Él confirma su palabra, bendiciendo, guardando y acompañando. Este es el Dios del Salmo 103. Este es el Dios al cual el Espíritu nos levanta y nos empuja a nuestra alma que a veces se quiere abandonar y dice, bendice, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. El fundamento de ese amor es que Dios conoce la condición humana, entiende la naturaleza de las personas, comprende nuestras debilidades, está consciente de las imperfecciones de los seres humanos, de hombres y mujeres, de grandes y pequeños, de ricos y poderosos. Y ante ellos encontramos la manifestación extraordinaria del amor divino. El poeta también presenta la pequeñez humana, que identifica como polvo y flor en el versículo 15, y también la fragilidad de las personas que describe como perecedera y fugaz en el versículo 16. El viento pasó por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Y es precisamente el comentario que tenemos hoy en nuestro devocional. Dice aquí que a veces apenas conocemos algunos hechos de la vida de nuestros padres y abuelos, quizá un poco de nuestros bisabuelos y nada más. En 3 o 4 generaciones, casi todas las personas son olvidadas. ¿Por qué el Señor tiene misericordia de los seres humanos? Precisamente por esta condición pasajera. Finalmente, este salmo reafirma la misericordia divina, que es eterna y se caracteriza por las demostraciones de la justicia hacia quienes le temen.
hacia quienes guardan su pacto y a los que se acuerdan de sus mandamientos. Y esto nos recuerda que hay promesas maravillosas en la Biblia, pero que son condicionales. Santiago lo dice, tenemos que poner por obras la fe. No podemos mirar la Biblia como quien mira su rostro en el espejo y luego se va y olvida cómo era. Tenemos que tener la palabra de Dios, guardarla en el corazón y practicarla en nuestra vida diaria. Y ante nuestra miseria y nuestra debilidad y nuestra pequeñez que pasamos tan rápidamente, dice el salmista, la misericordia de Dios es eterna. Y en este párrafo el salmista contrasta lo pasajero del hombre con la eternidad de Dios. Es cierto que el hombre a menudo florece, puede hacer grandes proyectos, pero no duran mucho. Aún la palabra hombre que usa aquí es una palabra hebrea que lleva la connotación de debilidad. Reconocer que nuestra vida es muy breve y pasajera debe hacernos evaluar bien nuestros valores, nuestros propósitos y vivir a la luz de la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad es un eco del Salmo 90, donde dice el salmista que Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Una misericordia de Dios que es estable, que es duradera, que no cambia. Tampoco cambia su norma de justicia, ni cambia su pacto. Los seres humanos siempre anhelan la seguridad. ¿Y qué puede proveer más seguridad que la misericordia de Dios? Así Pablo nos dice en Romanos 8, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, este mensaje nos lleva a una alabanza donde el pueblo debe, en la esfera nacional, gozarse en ese pacto, en esa misericordia y en esas bendiciones que Dios ha traído sobre la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, tú conoces nuestra condición, nuestros límites, debilidad y gran fragilidad. Aún así nos amas, prometes ser nuestra fortaleza y estar siempre con nosotros sin soltarnos de tu mano. Gracias por ser un Dios tan cercano, íntimo y comprensivo. Te adoramos y te bendecimos hoy en tu santo nombre. Amén. Mañana nos despedimos, cerramos la semana, si el Señor así lo permite, considerando ahora sí el llamado a la alabanza universal. Mientras ese momento llega, procuramos mantenernos bendecibles, andando en la voluntad de Dios.